Bien, bueno, para entender un poco lo que se desarrolló y cómo se desarrolló el cooperativismo de vivienda, yo le voy a hablar de ayuda mutua y en su carácter de usuarios en Uruguay. Importa tener claro que esto nace en la década del 60, una década sumamente convulsionada en el mundo, con una gran polarización de las luchas del movimiento popular, y en nuestro país, que desde pequeño nos dijeron que éramos la Suiza de América, hasta que después de adulto fui a Suiza y me di cuenta que no era cierto. Eh, entonces nos vendían ese discurso, la Suiza de América, y la Suiza de América en el 60 empiezan una crisis terrible, ¿no es cierto? Y el gobierno del periodo, que era un gobierno, para caracterizarlo de alguna manera, de derecha, eh, con una gran represión sobre el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, polarización de las luchas, un país complejo y difícil, bueno, pero llama a una comisión interministerial para el desarrollo del país en temas centrales, como la salud, la educación y la vivienda. Es así que la industria de la construcción, que producto de la crisis estaba fundida, se interesa en el tema de una ley de vivienda, de estructurar una ley de vivienda, y esa ley surge con dos o tres elementos fundamentales. Lo primero que genera la ley es un Fondo Nacional de Vivienda del Estado, específicamente para la vivienda de interés social. Esto me parece importante tenerlo claro. Es decir, se afecta un impuesto a las patronales y otro a los trabajadores, y nace un fondo que se llamará Fondo Nacional de Vivienda, para salir supuestamente, y entre comillas grandes, de la crisis habitacional que comenzaba a vivir nuestro país. El segundo elemento es que esa ley abre distintos programas para resolver el déficit habitacional. Entre ellos, un capítulo íntegro, que es el capítulo 10 de la ley 13.728, para el cooperativismo de vivienda. Es decir, que el cooperativismo nace ya dentro de la ley, pero tuvo mucho que ver un arquitecto urbanista llamado Juan Pablo Terra, que en ese periodo era diputado nacional. Y él tiene mucho que ver con la inclusión del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, que le pide al Centro Cooperativista Uruguayo a ver qué modelo podía haber para que las trabajadoras y los trabajadores sin capacidad de ahorro pudieran incluirse en esta ley de vivienda, porque el temor que él tenía era que se iba a crear el fondo y el fondo iba a quedar solo en manos de las empresas de la industria de la construcción. Y es así que nace el cooperativismo de vivienda a través de 3 experiencias piloto que se desarrollan en el interior de nuestro país. Se podrán imaginar que Juan Pablo Terra estaba interesado en tener una experiencia piloto antes que se aprobara la ley, porque había muchos diputados y senadores que le decían, bueno, pero eso que vos estás contando, de que la gente sin mano de obra especializada pueda hacer su vivienda, que exista un equipo técnico que los asesore, etcétera, etcétera, que los pobres concreten una empresa asociativa y solidaria. ¿Dónde está? O sea, era difícil creerlo. Entonces él impulsa estas 3 experiencias piloto con un equipo de asistencia técnica y da luz el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua y de usuarios, de propiedad colectiva, que es algo que voy a tratar en el segundo aspecto, uno de los pilares del modelo. ¿Cuáles son los instrumentos políticos que hicieron posible que en Uruguay hoy la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda tenga 740 cooperativas de vivienda en todo el país, lo que equivale a 30.000 familias y más o menos 130.000 personas que han construido en un país de baja densificación poblacional como es Uruguay, con 3 millones de habitantes? ¿Cómo se ha desarrollado tanto? Bueno, lo primero es que el primer instrumento que tiene es el que yo decía. Existe financiación estatal para el cooperativismo de vivienda. Nosotros partimos de la base que uno puede tener 1, 2, 3 experiencias piloto, muy interesantes, muy buenas, extraordinarias, pero no se puede tener una política en el país en base a experiencias piloto, sino que tiene que haber una voluntad política de financiar para los sectores más modestos de la población un derecho humano tan importante
como es el de la vivienda. Entonces, lo primero, la financiación estatal. ¿Qué contempla la financiación estatal al cooperativismo de vivienda? Bueno, elementos fundamentales. El primero, la tierra. Sin tierra no hay construcción. No le podemos ganar a la ley de gravedad y flotar los terrícolas. Así que un pedacito de tierra tiene que haber para construir. Y estaba incluido en el préstamo que se le otorga a la cooperativa, un 15% del préstamo es para la compra de terreno. Entonces, financiación para el terreno, para los materiales de construcción y para el Instituto de Asistencia Técnica. Estas tres cuestiones son fundamentales para entender el éxito de nuestro modelo. En Uruguay, si ustedes vienen acá, cualquier uruguayo le puede decir sobre el cooperativismo de vivienda ayuda mutua, bueno, yo discrepo con la dirección de Fugón por los planteos que hace gremialmente, pero nadie le va a decir que discrepa con la calidad de vivienda que se construye y la solución habitacional que ha sido para las trabajadoras y los trabajadores uruguayos. Esto me parece que es importante. ¿Por qué? Porque contamos con la financiación, que cubre lo que les decía, y además la propia ley exigía institutos de asistencia técnica que eran multidisciplinarios. Los institutos tienen arquitecto, contador, asistente social y abogado. Es decir, se arma un equipo de saberes que asesora a la cooperativa para la construcción. ¿Está claro? Entonces, esto habla del supuesto milagro uruguayo, que no tiene nada de milagro. Tiene que ver con que se conquistaron instrumentos fundamentales para el desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, a través de una alianza estratégica que tuvimos con el Centro Cooperativista Sueco, pudimos trasladarnos, yo estuve 15 años en varios países de América Latina, a países donde la gente ha desarrollado el modelo igual que en Uruguay, con sus particularidades culturales, cuestión que está bien, no se puede un modelo trasladarlo mecánicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, las construcciones en Centroamérica son de techo liviano, el corredor de la casa para el centroamericano es fundamental por el tema del clima, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, uno tuvo que adaptar la tipología de vivienda a el medio donde estaba. Pero los paraguayos, los bolivianos, hondureños, guatemaltecos, todos los países donde hemos desarrollado el modelo, Argentina inclusive, ¿no? En Argentina hay algunas experiencias muy interesantes también. Bueno, han demostrado que el ser humano, en la medida que tenga los instrumentos y las facilidades como para desarrollar el cooperativismo de vivienda, puede hacer. Puede hacer. ¿Cuáles son los pilares de este modelo en los cuales se sustenta? Bueno, uno es la ayuda mutua, el trabajo nuestro, de la propia gente. Lo segundo es la autogestión, es decir, el control político de todo el proyecto lo tiene la gente. Quiero aclarar, y entre paréntesis grandes, este es un modelo esencialmente educativo. Si no cambia la cabeza, no cambia nada, ¿cierto? Aquí hay que comenzar a conjugar el nosotros y dejar de conjugar el yo. Cosa no menor en un sistema como el que vivimos, que pregona permanentemente, no te metas, haz la tuya, solo podés, ¿no? Entonces hay que cambiar el chip para generar una empresa colectiva. Decía, la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva. ¿Por qué la propiedad colectiva? Miren, uno no puede ser pobre cuando no tiene vivienda y después que la tiene, transformarse en rico y quererla colocar en el mercado. Es decir, nosotros partimos de la siguiente concepción. Si el Estado nos financia porque somos gente que no tenemos capacidad de ahorro y pudimos construir, esa vivienda tiene que seguir perteneciendo a trabajadores y trabajadoras. Yo no puedo mercantilizar el apoyo del conjunto de la sociedad colocando una vivienda que cuesta 10 pesos, meterla en el mercado a 30 para sacar ganancias. Esto no es menor, también implica un cambio de mentalidad, pero ha sido la que ha sostenido al modelo cooperativo a lo largo de muchísimos años, ¿no? Se desarrolla la solidaridad de otra manera, etc. Entonces,
Estos son los pilares, los anteriores que dije son los instrumentos. ¿Cómo se pudo desarrollar en otros países? Bueno, en aquellos países donde ya conseguimos financiación, como el caso de Honduras, ahora camina solo. En los primeros momentos, que hubo que hacer experiencia piloto, bueno, podíamos detenernos en la no masividad del modelo. Pero es un modelo que hay que tratar de que sea masivo, que le pueda servir a todas y todos los compañeros y las compañeras que tengan problema con la vivienda, ¿no? ¿Es un modelo esencialmente que levanta 4 paredes y un techo? No. Nosotros creemos que hay que aprovechar la autogestión, el trabajo colectivo, para que después generemos comunidades alternativas y distintas. Nosotros, en nuestras cooperativas, producto de ese aprendizaje, hoy tenés policlínicas, guarderías, gimnasios, teatros independientes, en fin, son verdaderas comunidades distintas a los barrios tradicionales.